Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de 7 jóvenes jugadores que en este mercado de fichajes van a estar aterrizando en el fútbol europeo por primera vez en su carrera. Son 7 futbolistas, todos de menos de 24 años, algunos mucho más jóvenes que son realmente promesas con pocos partidos, otros que están bastante consolidados pero siguen siendo futbolistas jóvenes que en este mercado por primera vez van a estar jugando en una liga y en un equipo europeo. Vamos a analizar la trayectoria de estos futbolistas, qué equipo lo compró, cuánto pagaron por ellos y evidentemente las expectativas que pueden llegar a generar. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que se suscriban al canal y activen la campanita y que también me sigan en las redes sociales y sin dar muchas vueltas comenzamos con el primero de los casos. Comencemos hablando del primero de los casos. Hace unas semanas atrás se confirmaba la llegada del paraguayo Diego Gómez al Brighton de la Premier por una cifra cercana a los 13 millones de euros. Futbolista de 21 años, joven ya de selección paraguaya y que además fue muy importante a nivel juvenil, siendo inclusive capitán, volante, él no sé si ya lo había dicho, que comenzó su carrera en Libertad, jugó 52 partidos, marcó 6 goles, luego se fue al Inter de Miami, también le fue muy bien, 40 partidos, 7 goles y 7 asistencias, y llega al Brighton de cara a esto que resta de la temporada, porque como sabrán ya estamos a mitad de la misma, a cambio de 13 millones de euros. Un equipo muy interesante, el Brighton, que en las últimas temporadas ha sorprendido, no siendo candidato a la Premier, pero sí un equipo candidato, por ejemplo, a clasificar a alguna competencia europea. Y Diego Gómez me parece un muy buen jugador, pero que no la va a tener nada fácil en su primera experiencia en Europa, porque el Brighton la verdad es que tiene muy buenos talentos en mitad de cancha. Baleba, Ayari, O'Reilly, Wiffer, futbolistas por los cuales ha pagado mucho dinero, justamente 20, 30 millones de euros. Y un equipo en el cual también es cierto, a algunos sudamericanos le ha ido muy bien. Justamente en una posición similar, Moisés Caicedo la rompió toda, o mismo Alexis McAllister, que después ambos terminaron jugando en Chelsea y también jugando en el Liverpool. Dicho esto, también hay jugadores como el caso, por ejemplo, de Julio Enciso, una promesa muy importante del fútbol paraguayo, que se acaba de ir del Brighton a préstamo a jugar al Ipswich Town, justamente porque no tiene lugar en el conjunto debido a los muy buenos jugadores que tiene. Veremos cómo le va a Diego Gómez, que ya ha debutado, ha jugado un minuto en lo que fue victoria 3-1 frente al Manchester United, y veremos si con más rodaje y con más oportunidades empieza a ganarse un lugar dentro del conjunto inglés. Otro futbolista que también va a tener su primera experiencia en el fútbol europeo, en este caso argentino y en el fútbol francés, es el caso de Thiago Almada con su llegada al Olympique de Lyon. El exfutbolista de Vélez Sarsfield, donde jugó 101 partidos, marcó 24 goles y dio 10 asistencias, que luego se fue al Atlanta United, donde jugó 83 encuentros, marcó 26 goles y dio 24 asistencias, fue comprado hace 6 meses por el grupo empresario que dentro de los equipos con los que cuenta está el Lyon y Botafogo. Pagaron casi 20 millones de euros por él. Estos primeros 6 meses jugó en el conjunto brasileño, donde le fue muy bien, terminó siendo campeón de Copa Libertadores y de cara a lo que resta de la temporada va a pasar a jugar al Lyon, al conjunto francés. Un jugador mucho más experimentado, ya de 24 años y que inclusive, por ejemplo, ha sido campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial de Qatar. Dicho esto, mi sensación, llega a un Lyon que está sexto en el fútbol francés, que está lejos de ser de los mejores equipos allí y que está en un problema económico importante, por lo cual no puede incorporar mucho, y creo que Almada sí va a tener bastantes chances de jugar. No digo que va a llegar y ser titular, no lo creo, porque hay otros futbolistas o otros volantes hoy en día en esa posición que creo que son importantes, como Tolisso, Bretot, pero creo que con el correr de los partidos puede empezar a contar con bastantes minutos y quizás sí ganarse un lugar dentro del equipo. Pero sí creo que el argentino, con todo el recorrido que tiene y teniendo en cuenta que el Lyon no es hoy en día una gran potencia en el fútbol francés, va a contar con bastantes oportunidades. Ecuador también ha vendido una de sus jóvenes promesas al fútbol europeo, en este caso a la Liga de Bélgica, y es la llegada de Shaimar Medina al Genk. El equipo en el cual, por ejemplo, han surgido Courtois o De Bruyne, termina fichando al lateral izquierdo de 20 años, proveniente de Independiente del Valle, a cambio de casi 5 millones de euros. Lateral joven, que de momento ha jugado un partido con la selección ecuatoriana y que tiene mucho recorrido ya en el fútbol de su país. Con Independiente del Valle ha jugado 66 partidos, ha marcado 6 goles y ha dado 8 asistencias. Un jugador que en el último tiempo ha jugado como defensor, como lateral izquierdo, pero que inclusive en algún momento ha llegado a ser extremo, un jugador con mucha vocación ofensiva. Y no les voy a mentir, no he visto un solo partido del Genk y no conozco muchos jugadores, pero sí es cierto que me parece una muy buena liga
para hacer un paso previo antes de llegar quizás a un equipo o una liga mejor. Varios ecuatorianos han pasado por allí y hoy en día están y lo están haciendo muy bien en otros equipos. Hay otros sudamericanos jugando también en este mismo Genk, jugadores colombianos, jugadores venezolanos, por lo cual creo que es una buena liga y una buena oportunidad para que Medina empiece a tener rodaje en el fútbol europeo y si le va bien, luego sí, dar el salto a un equipo y una liga más importante. Una joven promesa del fútbol colombiano también llega al fútbol europeo y también va a estar jugando en la Liga de Bélgica. Me refiero en este caso a John Edwin Montaño, extremo derecho de apenas 18 años que es parte del seleccionado sub-20 de Colombia y que pertenecía a Independiente Medellín, conjunto en el que apenas disputó 14 partidos y logró marcar un gol. Sin embargo, con eso alcanzó para que el Lommel de Bélgica lo venga a buscar y pague 2.800.000 euros. Dos cosas a tener en cuenta respecto al Lommel. Claramente no tengo ni idea cómo juega el Lommel, pero entiendo que va a tener oportunidades porque primero es un equipo que está en segunda división del fútbol de Bélgica, es decir, ni siquiera es de los mejores equipos de su país, ni mucho menos. Y la segunda cuestión muy interesante a tener en cuenta es que el Lommel es el equipo belga que corresponde al Citigroup. Esto quiere decir que en caso que le vaya bien, tiene grandes opciones de después pasar a otro equipo más importante. No me refiero directamente al Manchester City, pero como sabemos tiene un conglomerado de equipos, como por ejemplo el Girona de España, en el cual Montaño podría seguir creciendo. Así que veremos cómo le va en este Lommel, que es un equipo malo, entiendo yo, en el marco del fútbol europeo, pero que también le va a dar la chance también de jugar con bastante regularidad. Evidentemente en este top no podía faltar un jugador brasileño. La verdad que en el último tiempo sorprende la cantidad de jugadores que han exportado de Europa y sobre todo los millones que han pagado por estos jugadores de Brasil. Sin embargo, también es cierto que la gran mayoría de los casos, diría casi el 80-90%, son extremos o delanteros, por lo cual sorprende que el jugador que voy a mencionar sea un defensor central por el que pagaron 37 millones de euros. Y me refiero a la llegada de Víctor Ruiz al Manchester City de Pep Guardiola. Futbolista de 19 años solamente, 1,86 m de altura, que todavía ni ha debutado con la selección brasileña y que había jugado solamente 22 partidos en Palmeiras y había marcado 2 goles. Sin embargo, es un jugador que lo venían siguiendo muchos equipos, se hablaba que Real Madrid estaba muy interesado por él, pero claro, nadie quería apostar tanto dinero, 37 millones de euros, que es lo que termina pagando el City por una de las grandes promesas de Brasil y una de las grandes promesas que tiene además en la saga. Evidentemente es una posición que necesitaba reforzar el City porque ha tenido varias bajas y el nivel en general de sus defensores no ha estado a la altura. Es una apuesta, entiendo yo, no sé cuánto va a jugar. Como digo, viene mal el City en defensa, pero no deja de ser un futbolista de apenas 19 años que apenas ha jugado menos de 20 partidos, menos de 25 en el fútbol brasileño, pero la verdad es que sorprende. Y llama mucho la atención. Veremos cómo le va esta temporada y a futuro. Si es un jugador que tiene minutos con Guardiola o como también le pasa a muchos después, los terminan cediendo ante la falta de oportunidades. Por lo general es bastante complicado que un jugador mexicano termine llegando a Europa. Esto pasa no por falta de oportunidades, sino porque los equipos mexicanos piden mucho dinero por esos jugadores y los europeos terminan desistiendo. Sin embargo, en este mercado, uno de los jugadores que más venía destacando en el último tiempo en México va a llegar a Europa, o mejor dicho, ya llegó, y va a tener su primera oportunidad en el viejo continente. Me refiero a la llegada de César Huerta al Anderlecht de Bélgica. El extremo izquierdo de 24 años llega proveniente de Pumas, donde había jugado 87 partidos, marcado 20 goles y dado 15 asistencias. Pagaron 2 millones de euros por él. Es poco, pero entiendo también es darle la posibilidad de llegar al fútbol europeo. Jugar además de selección, donde ha jugado 15 encuentros y ha marcado 3 goles. Llega un Anderlecht que la verdad tiene varios jugadores en esa posición. Por ejemplo, tiene a Torgan Hazard y tiene otros jóvenes talentos muy interesantes que evidentemente van a pelear con Huerta por un lugar. Pero lo bueno es que en su primer partido, cuando debutó, ingresó 20 minutos y ya logró inclusive marcar su primer gol. Así que si aprovecha las oportunidades al momento de entrar, seguramente le van a seguir dando minutos y quizás se pueda ganar un lugar en el equipo. Y para cerrar el video, otro jugador argentino, o al menos que representa los colores de esa selección, es el caso de la llegada de Julio Soler a la Premier League, más precisamente al Bournemouth. Julio Soler es un futbolista lateral izquierdo de 19 años, nacido en Asunción, pero que ha decidido representar los colores de la selección argentina, inclusive ya ha sido citado a la selección mayor,
que debutó en Lanús y jugó ahí 58 partidos, dando 2 asistencias, y que en este mercado de fichajes el Bournemouth de la Premier, una de las sensaciones además hoy en día en el fútbol inglés, ha pagado 8 millones de euros por él. A ver, ya ha debutado en lo que fue el primer partido de FA Cup y fue victoria 5-1 frente al West Bromwich, jugó los 90 minutos, eso es bueno. La parte mala es que quien es titular en el lateral izquierdo es Milos Kerkez, que hoy por hoy es uno de los mejores jugadores de la Premier en su posición, el húngaro, pero la parte buena también es que él va a ser el suplente y Kerkez es un futbolista que está siendo seguido de cerca por muchos equipos grandes. Se habla del Liverpool, de Manchester United y no creo que dure mucho más en el Bournemouth, por lo cual seguramente cuando Kerkez se vaya, Soler pueda llegar a ser el titular y contar con muchos minutos. Uno de los proyectos más interesantes que tiene Argentina en el lateral izquierdo, que sonó para equipos también de la Premier como el Manchester o el Liverpool, justamente que les mencionaba, pero me parece que el Bournemouth es un buen equipo para que dé sus primeros pasos, empiece a tener minutos y si le va bien, consolidarse allí y después sí, pensar en un equipo mejor. Pero me parece que el Bournemouth es un muy buen equipo que además está teniendo una muy buena temporada y tiene un muy buen técnico como es Andoni Iraola. Me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios respecto a los 7 jugadores que mencioné. ¿Les gusta su fichaje al fútbol europeo? ¿Les parece un buen destino el que han elegido? O el mejor dicho, el equipo que los ha fichado. ¿Creen que les va a ir bien? ¿Creen que no? Bueno, déjenlo en los comentarios. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.